La semana pasada os hablé del premio al mejor podcast escolar organizado por Radio Televisión Española, pero ahora que vamos a llevar los podcasts a los colegios e institutos de nuestro país, ¿no es un buen momento para ver cómo lo podemos hacer? Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono, un metapodcast diario en el que traigo noticias, eventos, herramientas, consejos y recomendaciones relacionadas con el podcasting en pequeñas dosis de 5 minutos. Bueno, en teoría, porque últimamente el tiempo se me va un poco de las manos y la semana pasada hubo 2 o 3 capítulos que sobrepasaron los 10 capítulos. En el concurso de podcast escolar de Radio Televisión Española del que os hablé la semana pasada, nos pedían trabajos de, como decía, 5 minutos por cada clase o cada categoría que quisiéramos presentar. Pero claro, esto sería tan solo, yo creo que una pequeña muestra de lo que sería un podcast propiamente dicho. Está claro que puede haber podcasts que duran solamente esos 5 minutos, como este, por ejemplo, el que estoy grabando, y que solamente tengan un capítulo, pero lo lógico es que tengan un centenar, una decena de capítulos, digo yo, al menos en mi opinión, que mínimo que no sé, una temporadita de 10, 12. Ahora que los alumnos han descubierto este formato, ¿no sería un buen momento para aprovechar todo lo que el podcasting nos ofrece e implementarlo en el aula? Pues yo al menos creo que sí. Gracias al podcast podemos expresarnos un poco mejor en público, podemos perder esa vergüenza o digamos perder ese miedo a hablar a más personas o hacerlo en un podcast o en un salón de actos. Podemos ayudarnos también de nuestro equipo, podemos trabajar junto a otras personas para mejorar nuestra comunicación y preparar, ahora sí, o investigar o estudiar un tema que posteriormente vamos a exponer, ya sea en ese equipo o en solitario, para lo que también es necesario que aprendamos a resumir, a conceptualizar, a coger cuáles son los conceptos principales de cada tema que vayamos a exponer. Por no hablar del diseño sonoro, la edición de audio, las creaciones artísticas para las portadas, y en fin, un largo etcétera que nos trae todo el podcasting, como bien sabéis. Y todo esto sin hablar del propio contenido de nuestro podcast que vamos a preparar, que eso me daría para un capítulo entero, pero bueno, así pensando un poco en voz alta, pues podemos pedirle a nuestros alumnos que dentro de esos 5 minutitos del concurso de Radio Televisión Española, pues nos hagan un resumen de un tema que hayamos tratado en clase, o de un libro, por ejemplo. Bueno, si no queremos tampoco ceñirnos un poquito más en el contenido de clase y motivarles un poco, pues que nos hablen de su película favorita, de su serie, de su videojuego favorito, de su youtuber, en fin, podemos hacerlo de multitud de cosas. Pero podemos ir mucho, pero que mucho más allá, y pedirles que nos narren una historia, que reciten una poesía, que preparen una ficción sonora rescatando un pasaje de su libro o cómic favorito, o videojuego, como decía antes, y que usen su imaginación para crear, por ejemplo, una cuña publicitaria integrada dentro de ese podcast. ¿Sobre qué puede hacerse esa cuña? Pues no sé, sobre su propia clase. Imaginad que tienen que invitar a un nuevo alumno a esa clase y tienen que presentarla en cuestión de 30 segundos. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo integrarían la publicidad, entre comillas, en ese anuncio publicitario? Aquí lo importante es que piensen cómo lo van a hacer, qué es lo que van a hacer, que lo guionicen, que lo graben, que lo editen y que le acaben dando una forma sonora para usarlo o bien en el concurso o bien en un trabajo de clase. Para facilitar un poco esta tarea, os he encontrado un hilo en Twitter de hace ya un tiempo, concretamente de septiembre del año pasado, del equipo de Golden Mac Edu en Twitter, la rama educativa de las tiendas Catwin, que como imaginaréis se enfoca en los productos de Apple y más concretamente en los iPads, cosa que también yo al menos veo muy atractiva de cara a los alumnos. En este hilo nos hablan de herramientas y aplicaciones y consejos con las que integrar esta gran herramienta llamada podcasting y hacerlo usando un iPad. Que, bueno, a lo mejor podemos utilizar otras muchas herramientas en otros muchos dispositivos, tanto de Windows como de Android, como de Apple, en fin, podemos hacerlo de una manera no tan digital, con una simple grabadora de audio o con una mesa de mezclas. Pero me daréis la razón en que un iPad es mucho más atractivo para que el público joven se interese en este tema y tomen la motivación necesaria para hacer un podcast con muchas ganas, ¿no?
Bueno, el joven y el no tan joven, ojo, que yo conozco mucha gente que graba sus podcasts con un iPad y simplemente conectan un micrófono externo para que, bueno, mantengamos un poco las formas y nuestra voz suene lo mejor posible. ¿Y sabéis quién nos puede ayudar en ese sentido, en este tema de la voz y la comunicación? Pues precisamente nuestro patrocinador de hoy, ya que este episodio de Al otro lado del micrófono nos llega gracias a Borja Abad de oyesvoces.com. En su web nos ofrece clases de locución y de mejora frente al micrófono enfocadas directamente a los podcasters. Si alguna vez os habéis preguntado cómo podéis mejorar vuestra comunicación y hacer un poco más atractivo vuestro podcast de cara a los oyentes que están por venir, Borja puede ayudarnos hoy mismo. Además, como muestra, nos ha preparado un pequeño episodio, una pequeña pildorita sonora con 5 errores que cometemos los podcasters cada vez que nos pasamos a un lado o al otro del micrófono. 5 cosas que a lo mejor hacemos sin darnos cuenta y que deberíamos ya no corregir, sino evitar. Podemos a lo mejor incumplir alguna de ellas, pero yo creo que si las tenemos en mente nos van a ayudar y mucho. Al menos a mí, conmigo, lo ha conseguido. Así que por favor os pido que entréis en oyesvoces.com/otro lado o directamente en el enlace que encontraréis en las notas de este episodio. Os voy a dejar allí el camino para que sea un poquito más fácil. Si os ha gustado este capítulo y queréis verlo crecer un poquito más todavía, podéis ayudarme dejando una reseña en iTunes, un me gusta en la plataforma de podcast donde sea que lo estéis escuchando, o bien compartiéndolo por cualquiera de vuestras redes sociales. Yo personalmente estaré agradecido tanto si lo hacéis por esta vía digital, por cualquiera de estas vías, o incluso de una manera un poquito más tradicional. Si directamente vais a la persona que conocéis que le gusta el podcasting o es oyente de podcast, o a lo mejor quizás está pensando en crear su propio podcast y le dais a conocer este programa, ya digo que es diario y en apenas 5 o 10 minutitos cada día de lunes a viernes. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.